Muy buenos días, mis queridos hermanos, y feliz Día de las Madres a todas esas madres donde quiera que usted se encuentre. Y yo quiero felicitar a mi madre, en este caso a la señora Ángela Sánchez, a mi esposa Rubenia Sánchez, a mis hermanas Carolina, Dalila, Lupita, Yamilek, la cual vive en la ciudad de Nueva York, y a mi suegra también, que está en El Salvador, a Ana, mi cuñada, a Ana, la amiga que tenemos en Dallas, y a Mari, a Gloria, que vive también allá en Nueva York. Entonces a todas las madres les queremos decir feliz Día de las Madres. De hecho, yo siempre digo, he pensado, lo sostengo, que no solamente el Día de las Madres, el segundo domingo del mes de mayo, en El Salvador, por cierto, es el 10 de mayo, el Día de las Madres. Entonces, esto del Día de las Madres, esto es muy antiguo. Según la mitología griega, la historia dice que los griegos tenían a la madre, celebraban a la madre que era Rea, que era la madre de Júpiter, Neptuno y de Plutón. Entonces, la madre es algo muy especial para cada hijo. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, hay grandes historias de mujeres que sirvieron de instrumento, eran estériles y vinieron a ser madre. Pero en los Estados Unidos todo apunta a que empezó ya por el siglo XVIII, porque las mujeres se reunían en Boston y en Virginia, y después lo llevaron a las escuelas para que los niños dieran ciertos honores a sus madres. Entonces, pero que no vino a ser hasta 1914, cuando el presidente, en ese entonces creo que era Wilson, si la mente no me falla, fue donde se hizo oficial el Día de las Madres. Entonces, y desde ese entonces hemos venido celebrando, tienen su día oficial las madres, pero en la Biblia nosotros encontramos a varias mujeres que fueron estériles, que no podían tener hijos. Se me viene a la mente, por ejemplo, Sara y Abraham. La historia dice que cuando Abraham tenía 75 años, Jehová Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Vete con tu gente de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, y yo haré de ti una nación tan grande que como la arena del mar no se va a poder contar, y como las estrellas tampoco se van a poder contar. Así de que Abraham dice que sí, puso atención a lo que Jehová Dios le dijo, pero él tenía 75 años. Su esposa, sin duda alguna, 65 años. Porque después nació Isaac, que es el hijo de la promesa, aunque Abraham ya había tenido a Ismael. Pero esa es otra historia. La historia aquí es de que Sara vino a ser la madre de Isaac. De hecho, dice que Sara se puso a reír, Abraham también, y que Isaac quiere decir sonrisa. Entonces es el hijo de la promesa. Cuando nosotros leemos esa historia, fíjese, nosotros la tenemos esa historia en el libro de Génesis capítulo 21, versos del 1 al 3, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios ya había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, lo que Dios promete, lo cumple. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ese fue el nombre oficialmente que le dio. Ahora, podemos ver a este hombre de casi 100 años, ¿sí? Casi 100 años vino a ser padre. Pero lo que me llama la atención y que siempre me gusta esta historia es porque Sara tenía 90. Cuando nosotros vemos a las niñas, por ejemplo, por naturaleza, una niña quiere cambiar las muñecas, sus muñecas, las cuales uno le compra, el padre o la madre le compran. Entonces la niña trae para ser madre, pero que a veces, ¿sí?, ellas no pueden tener hijos. Cuando nosotros leemos la historia de estas mujeres, dice la historia que ellas no podían tener hijos, eran estériles.
ella era estéril, por lo tanto, como era estéril, no podía concebir. Pero la oportunidad que Dios le dio para que ella pudiera tener hijos. Entonces, aquí no vemos que Dios, lo que podemos ver es que Dios siempre obra y obra para bien. Entonces, ahora déjeme decirle algo. Así como Sara fue una mujer que era estéril, también en la Biblia tenemos a la mujer de Manoa, que vino a ser la mamá de Sansón. Sansón, aquel que fue juez. Cuando nosotros leemos en Jueces, capítulo 13 y 14, dice que por 20 años él estuvo como juez, tuvieron paz. Sansón fue un hombre que Dios desarrolló una fuerza en él. Dice que no iba a consumir vino ni sidra. Entonces, otro gran varón. Dice que vino el ángel y le habló a Manoa y que le dijo que su mujer iba a tener un hijo. Entonces, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de lo importante que es una madre para una persona y que de estas mujeres que eran estériles nacieron grandes varones. En este caso Isaac, de Abraham y de Sara. En este caso Sansón, de Manoa, que era el padre. Entonces, y el tercero es Ana también, otra mujer. Nosotros leemos la historia que Ana dice que no tenía hijos. No tenía hijos. Por lo tanto, ella pidió un hijo a Jehová Dios y vino al templo, oró, suplicó, lloró, y ella vino a ser la madre del profeta Samuel, otro hombre del cual la Biblia nos cuenta grandes historias, bonitas historias, porque sabe que la Biblia está repleta de historias muy interesantes y a la vez muy bonitas. Entonces, en este Día de las Madres es muy importante. Y no solamente el Día de las Madres. La otra es Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, aquel sacerdote. Ya eran grandes. Y ellos fueron los padres de Juan el Bautista. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Juan era un gran profeta. Fue el último profeta, el primero del Nuevo Testamento, el último del Antiguo Testamento. Entonces, de cómo Dios usó a su madre para que nacieran, sirvió de instrumento para que nacieran estos grandes varones. Y cómo es, ellas venimos a darnos cuenta también de Rebeca, de Raquel, también nos damos cuenta también de aquella mujer, la Tsunamita, la cual nos habla la Biblia, ahí en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al 37. Dice que esta mujer, cuando el profeta Eliseo llegaba, ella lo atendía con darle de comer, preparaba un cuarto para que ellos se quedaran, Eliseo, su asistente, Giezi. Entonces, en cierta ocasión, él dijo, mujer, ¿qué podemos hacer por ti? Siempre que venimos, tú nos atiendes. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero hablar, ¿puedo hablar con el rey? ¿Puedo hablar con el general? ¿Algún favor que se te ofrezca? Dice que su criado le dijo, Señor, varón de Dios, que era como se le llamaba a Eliseo, esta mujer es estéril, no tiene hijos. Entonces dice que se pusieron a orar y ella pudo tener un hijo. Entonces, cuando leemos esas historias, nos damos cuenta de lo importante que es una madre para un varón, para un hijo. Entonces, lo importante que son. Por lo tanto, tenemos que dar gracias a Dios por esas mujeres. En este caso, por la madre. Y si ya está casado, pues por la mamá de tus hijos. Y si tienes hermanas, pues felicitar a las hermanas porque tienen hijos, y a las cuñadas, y a las suegras. Y yo digo, estoy rodeado de mujeres. Siempre he estado rodeado de grandes mujeres. En este caso, mi madre, mis hermanas, mi suegra, mi esposa, mis tías, mi abuela en su momento. Entonces, y me pongo a pensar y digo, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Recordatorios que tenemos de las abuelas que ya no están entre nosotros, pero que de cierto sirvieron de instrumento para que nuestros padres nacieran y después para que yo naciera. Entonces yo doy gracias a Dios por la vida de
mi madre y en este caso por todas las madres de todo el mundo. En mi iglesia, por lo general, en esta fecha, yo a veces comparto ahí y digo, bueno, los hermanos que tienen a sus mamás, por lo menos salúdela, háblele. Y si ya no la tiene, pues llévela en su mente y en su corazón. Porque algunos hermanos ya lamentablemente sus madres ya no están entre ellos. Entonces, que el Señor traiga ánimo y fuerza a cada uno de mis hermanos, los cuales ya perdieron a sus madres. Mis queridos hermanos, este fue el devocional del día de hoy. Si queremos felicitar a todas esas madres y decirle que Dios siempre siga bendiciendo nuestras vidas y a nuestras madres también. Le leeré nuevamente la historia donde dice allí, dice nacimiento de Isaac. Ahora, el nacimiento suyo fue especial, el nacimiento mío fue especial. Y yo es por eso que yo doy gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Entonces cuando dice aquí, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios sigue hablando por medio de su palabra al hombre. Solamente está que el hombre se deje usar por Dios. Entonces, en esta época, no solamente en estos días, todos los días debemos de felicitar a esas madres que nos trajeron a este mundo. ¿Sabe qué? La vida es muy bonita. La vida es muy bonita. Entonces, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, dice el salmista. Por eso estaremos alegres. Hay otro texto que dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces nos damos cuenta de que el haber nacido y estar en este lugar es algo muy especial. Por lo tanto, a pesar de todo lo que estemos pasando, sabemos que tenemos que un Dios que es grande, que es todopoderoso, que conoce el fin desde el principio desde el fin, y que el Señor está en control. A pesar de lo que pueda venir, poner nuestras voluntades siempre al cuidado de Dios, sabiendo que el Señor hará. Por eso Él dice, vengan a mí, dice, todos los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces pongamos nuestras voluntades al cuidado de Dios. Y como siempre, sabiendo y reconociendo que Dios es el que está en control. Entonces, en esta época que es tan especial, porque estamos festejando a las madres, decirle a todas las madres, donde quiera que se encuentren, que el Señor siga bendiciendo a esas grandes mujeres que nos tuvieron. Entonces, mis queridos hermanos, es una gran verdad. Entonces, déjenme decirle, aquí está la madre del Willy Sánchez. Entonces, donde quiera que usted esté y vea este corto devocional, decirle que el Señor le siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Y como siempre, decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias por esas mujeres, por esas madres, Señor, que sirvieron de instrumento para que estemos en este globo terráqueo. Te doy gracias por mi madre, por mi esposa, por mi suegra, por mis hermanas, por mis cuñadas, por mi abuela, por mis tías, donde quiera que estén. Y a cada una de ellas les queremos decir feliz Día de las Madres. A las tías, a mi tía Eva allá en El Salvador, a mi tía Elizabeth acá en los Estados Unidos, que tú la bendigas también a ella, donde quiera que estén. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Feliz Día de las Madres. Chao, chao.